Vale, grabar, vale, porque es que así luego ya lo estamos grabando. Bien, pues focusing. Lo que os decía, esa sensación que tenemos dentro, ese algo, hay que descubrir primero de una manera muy suave, ¿no? ¿Cuál es el matiz? Y vamos a ir aclarándolo, pero que nos quedemos ahora, desde este momento, con el concepto, ¿no? de enfocar, de ir buscando, moviendo ese foco de introspección, esa manera de ir viendo nosotros en nuestro interior, ir probando y probando hasta ver qué es lo que aparece. Y entonces es cuando nos encontramos con la llamada sensación sentida, el felt sense. ¿De acuerdo? Cerramos los ojos y, no digo cerramos los ojos para que lo hagáis ahora, perdón, digamos que cuando cerramos los ojos estamos haciendo esa introspección ya, ¿vale? Y vamos hacia adentro de nosotros a buscar esa sensación que puede ser, pues, cualquier cosa, un pequeño problema que nos está preocupando, un malestar más general, algo que no entendemos de nosotros y que queremos entender o que queremos saber algo más, ¿no? de eso. Eso sería el felt sense. Eso es lo que estaríamos buscando cuando iniciamos un proceso de focusing, ¿vale? Cogemos nuestra cámara y decimos, voy a fotografiarme por dentro y voy a ir ajustando el foco. Voy a buscar esa foto de esto que me está preocupando, esto que llamo sensación sentida, felt sense. La sensación sentida se puede definir como una organización interna de sentimientos, emociones, significados, que está relacionada con personas y sensaciones concretas, conocidas y vividas por nosotros. Es decir, no es que tengamos ahí eso pues por circunstancia casual. A lo largo de la vida, el ser humano va teniendo experiencias, se va encontrando con gente, va teniendo sus propias vivencias y hay una especie de disco duro subconsciente, ¿no?, que almacena esas vivencias y les da un significado, ¿vale? Les da un significado. Después la mente racional se olvida de esos significados porque operamos con el cerebro, pero están ahí. Es como un fondo de biblioteca inmenso, inmenso. Y en algún momento, alguna de esas sensaciones se hace necesario o es necesario que la retomemos porque nos quiere decir algo. Y allí se comienza a sentir eso que os decía de, bueno, un cierto malestar, o no tiene por qué ser malestar, sino cualquier sensación interna, ¿no?, que por lo que sea entendemos que nos preocupa o que queremos saber de ella. Eso es algo que nos está pidiendo salir, que nos está pidiendo reconocer, o por lo menos entender. También podemos entender la felt sense como una corazonada, una voz intuitiva que nos brota desde el corazón y que nos está pidiendo que hablemos con ella. O bien también una brújula que llevamos dentro de nuestro cuerpo, como una linterna para ver en la cavidad interior de nosotros mismos y que nos permite mirar hacia adentro y ver el significado corporal, pero corporal interno, y verdadero que le damos a un suceso. Los sucesos, las experiencias, todo aquello que vivimos se queda en nosotros interpretado, es decir, con el sentido que le damos a la propia vivencia, porque la personalizamos. Tenemos ese fondo de biblioteca, ¿vale? Vamos a ir un poco ahí avanzando. ¿Qué características tiene esa sensación sentida? Bueno, me decir, Rufino, bueno, pero ¿qué busco yo allí? A ver, iremos viendo. Esas características de la sensación sentida del felt sense son las siguientes, ¿no? Es corporal, entendido como corporal,
que se instala en nuestro cuerpo, que la tenemos ahí dentro. Emocional, porque también está conectada con nuestro mundo emotivo. Tiene una energía propia. Todo esto son características que Genlin da a la explicación de la Felsens, ¿correcto? Energía propia, que significa que se mueve por sí misma. Es posible que en este momento tengamos, pues bueno, una cantidad, la que sea, de sensaciones sentidas. No es porque las estemos sintiendo, pero las tenemos ahí. Y como tienen su propio movimiento, su propia energía, pues en algún momento alguna de ellas puede como saltar esa energía y ponerse en primera fila, ¿no? Y decir, hey, tengo una sensación estos días como de cansancio, como de tal, estoy dándole vueltas a qué será o no sé qué, exactamente no sé. Bueno, pues ahí tenemos una Felsens con energía propia que te está llamando o pidiendo a que hagas esa introspección e intentes comunicarte con ella y que siga su movimiento más acoplado porque ya te ha hecho entender, os habéis entendido entre uno y el otro, ¿vale? Fijaos que estamos hablando también como de un diálogo y en realidad Focusing tiene una etapa de diálogo, de entendimiento con esa Felsens. Y claro, me diréis, bueno, ¿y cómo es ese diálogo? Bien, pues lo iremos viendo, pero continuamente sabéis que perdón, nos estamos hablando a nosotros mismos. La mente tiene también su propio discurso. A veces ese pepito grillo que nos dice, pues no sé cuántas, mira que has sido burro cabezón en hacer esto, y te está picando la cabeza, o sencillamente son mensajes que estamos llevando, hablamos con nosotros mismos. Eso creo que también es entendible. Bueno, es también inmediata porque está en ese momento, ¿no? Y va y viene, o con ese movimiento se pone como más en contacto con nosotros, pero hay una cierta inmediatez que también tenemos por ahí, esa conexión con el presente de mindfulness, ¿no? Ese vivir el presente, vivir lo inmediato, lo puntual. Fijaos que hay cosas que van a ir conectando. Es actual, o más bien, digamos, se actualiza esa sensación sentida cuando la recogemos, se actualiza y entonces tendrá su capacidad de actuar en nosotros en el momento actual, a pesar de que sea una sensación que nos venga de un problema pasado, de lo que sea. Pero es actual, se actualiza. Y después hay otra característica que dice que es lingüística y preconceptual. La lengua no se formó así de primeras con un código, con unas reglas que dieron lugar a los diversos idiomas, sino que en antropología se estudia una lengua preconceptual digamos, a niveles más de sensaciones, ¿no? O de signos que luego van dando origen a significados. Bien, pues en este caso la sensación sentida es preconceptual porque está en ese origen de la comunicación preconceptual, pero a la vez es lingüística porque la podemos, digamos, poner en ese código lingüístico y interactuar con ella desde el diálogo, ¿no? El diálogo con ciertas palabras, para hacernos entender y entendernos entre esa sensación sentida y nosotros mismos. Si me queréis interrumpir en algún momento con alguna pregunta. Esto hay que hacer también un poco mención al concepto de paz interior, ¿no? Cuando estamos hablando de una sensación sentida, habitualmente, y digo habitualmente porque son los casos que más se tratan en terapias, etc., se relaciona con situaciones poco problemáticas o ciertos problemas que en un momento dado tenemos, ¿no? Y que queremos solucionar. Vale, eso digamos que perturba nuestra paz interior y
ahí tenemos entonces esas diversas o alguna o una o lo que sea de número de sensaciones sentidas que quieren un poco emerger y nos están pidiendo, oye, atiéndeme porque pues la paz interior aquí se me ha ido, ¿no? Entonces, depende del modo en que interpretamos los sucesos externos y la significación que otorgamos a lo que nos ocurre, esa paz interior se perturba más o menos. Si nos ocurre, yo qué sé, un problema de la dimensión que queramos darle, pero nuestra interpretación es minimizarlo o decir, bueno, pues mira, ya ha ocurrido, lo solucionaremos, no sé, pues la paz interior se perturba poco. Ahora bien, personas que ante cualquier problema, ¡guau!, su mundo interno sufre una presión, un peso, una cosa, esto, madre mía, no lo esperaba, no sé, pues ahí va a haber un conflicto interno y eso va a afectar a la estabilidad, al equilibrio, a la salud, a todo, ¿no? En general, cualquier vivencia que tenemos, cualquier suceso, cualquier relación que establecemos externa, va a tener en nosotros una interpretación y digamos que va a quedarse ahí, ¿no? Esa interpretación se queda arraigada en nosotros, constituyendo sensaciones sentidas, ya digo, un almacén que tranquilamente con su movimiento propio están, se colocan y no todas, o en un sentido propio, emergen a solicitarnos ese diálogo o ese buscar aclararlas. Nuestro mundo implícito está formado por infinitas sensaciones sentidas, algunas de las cuales solo percibimos en la medida en que ellas nos reclaman atención, lo que os decía. No todas. Hay, imaginaos que todas las sensaciones, todas las vivencias que hemos tenido, en un momento dado quisieran pedir atención. No, son muy educadas y muchas de ellas están solucionadas, ocupan su lugar en el almacén ese inmenso de nuestro subconsciente, nuestro mundo interior, y se quedan ahí. Solamente cuando yo digo, y eso ya es cosa mía, un conflicto externo conecta con quizá una vivencia, algo que ya anteriormente también hemos vivido y lo hace como más presente, esa actualización, es cuando a lo mejor nos ocurre esa voz de la sensación sentida que nos dice, ahora sí, ahora me he movido hacia un sitio en el que estoy queriendo que hables conmigo, ¿no? Entendámoslo así. Y ahí es cuando tenemos algo dentro de nosotros o, en fin, que nos está pidiendo solución. Otras veces podemos, y de hecho esto se utiliza en la terapia, ¿no? Podemos ir a buscar una sensación en el formato de problema o de aclarar algo con nosotros mismos. No porque precisamente estemos pues, con un problema concreto o estemos en una época problemática, sino como ejercicio. Es decir, no sé, voy a ver qué tengo ahí, cuál es la sensación de hoy día, qué me encuentro. Es una cuestión un poco también personal, ¿no? Los practicantes de focusing crean una manera también de sentirse con la práctica que pueden atender a qué posibilidades y qué cosas hay por ahí ante cualquier situación del día a día. Es como una metodología, ¿vale? Ya digo, eso es con toda una práctica y un enfoque en ese formato, ¿vale? También cuando hablamos de mindfulness, por ejemplo, pues decimos mindfulness es algo que se pega a ti y que diariamente te va a poder dar esa posibilidad de observar, tomar conciencia, distancia. Y es así, realmente es así. Pues bueno, focusing también podría verse desde ese punto de vista que te permite constituir una manera de ser, una personalidad, un punto de vista, al fin y al cabo, para, ante situaciones habituales,
entenderlas, ¿no? Desde dentro y conectar con la Felt Sense y entonces ver cómo la interpretas y de qué forma estás interpretando esa situación. Bien, focalizar. Vamos a ir saltando un poco con términos. Focalizar es la manera que tenemos de conversar, focalizar en focusing, es decir, no perdamos de vista que estamos hablando de esa introspección. Focalizar es la manera que tenemos de conversar con nuestra sensación sentida. La propia palabra ya es indicadora del trabajo que supone conectar con la sensación sentida. ¿Vale? Hoy día te compras una máquina de fotos totalmente automática y es hacer clic y ella lo hace todo, focaliza, campo, color, vale. Pero a quien le gusta la fotografía sabe que un buen objetivo de los que tú puedes manejar hasta que enfocas aquello reduciendo el campo, reduciendo la luz del fondo, etcétera, etcétera, te va a dar tu verdadera foto. Pues esto sería así, es decir, tenemos un foco particular que podemos ir manejando y que es como introducirse poco a poco. Mirad, ahora estoy con osteopatía visceral y en este momento me viene la idea de cómo en algunas manipulaciones entramos, ¿vale? Superficial, piel, encuentras los músculos también primeros de primera capa, vas entrando entre las fibras, encuentras segunda capa muscular o poco a poco vísceras, hasta aquí incluso puedes llegar a la propia cualidad ósea, es decir, pues, o bien la vértebra que estás queriendo modificar. En fin, hay cosas de esa introducción que son curiosas. Pues eso sería un foco también, en este caso un foco de introspección. Para focalizar algo, debemos primero aclarar, limpiar bien nuestro instrumento focal y después ajustarlo en la medida necesaria para obtener una imagen nítida. Estos son un poco metáforas, ¿no? El foco que antes de ponerlo en la cámara, lo limpias bien, le pones el... Veréis que eso es el primer paso, ¿no? El despejar el terreno, que luego veremos los pasos que hay de enfoque, pues sería así. Para focalizar hay que primero aclarar, limpiar. Ese primer paso de aclarar nuestro instrumento focal tiene que ver con lograr un estado de quietud interna para así poder enfocar nuestra sensación sentida y escuchar. Esa paz interior que habíamos dicho antes es necesaria también para ir poco a poco logrando entrar y enfocar esa sensación sentida. Llegamos a un poco el meollo de la cuestión. Gendlin nos dice que para focalizar, es decir, para realizar esa acción de focusing, necesitamos realizar 6 movimientos. En primer lugar, despejar un espacio, después formar la sensación sentida, encontrar una cualidad, asidero o handle, que le llaman, una resonancia, esperar una resonancia entre ese asidero y el Felsen, la sensación sentida, preguntar, es decir, establecer un diálogo amoroso y amistoso, y recibir. Vamos cada una de ellas. En principio, vamos a aclarar la primera, que es importante y además es la que también mejor conecta con lo que hemos hablado de esto que ya muchos conocéis, que es la práctica de mindfulness, ¿no? Entonces, vamos a poner una situación en la que queremos entrar en esa forma de encontrar la sensación sentida, dialogar con ella y ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué nos dice o qué ocurre? Eso lo podemos hacer nosotros mismos o lo podemos hacer con un terapeuta, una persona que va escuchándote y que va haciéndote encajar, ¿no? Como ese profesor que te dirige al principio los dedos para ir entrando, ¿no? y llegar al punto que queremos llegar. Pero, ya digo, esto también Gendlin lo universaliza y de hecho el libro Focusing está hecho pues para universalizar focusing.
¿no? Y todos los trabajos del Instituto Internacional de Focusing pues van en la misma dirección. Despejar el espacio significa cerrar los ojos y permitir que poco a poco se despeje ese espacio mental contaminado con el raciocinio y el ruido ambiental, con los montones de ideas y problemas que tenemos ahí. Fijaos, eso sería ese mindfulness que, al cerrar los ojos, es capaz de discernir entre pensamientos que van pasando, pero que se fija en su respiración y se queda solo en esa respiración, ¿no? Eso que, practicándolo, porque bueno, todos más o menos sabemos que estamos aquí también un poco unidos por el mindfulness, eso nos va a ayudar. Es decir, ya tenemos, si queremos practicar focusing, ya tenemos una primera etapa muy trabajada, porque sabemos entrar en ese punto de atención a aquello que enfocamos, que también en mindfulness se utiliza. Enfócate en, toma atención de, vale. Ya sabéis que ruido es todo aquello que interrumpe la comunicación. Ruido en lingüística se le llama a cualquier cosa que interrumpe el significado de la oración. Pues aquí eso también es lo mismo, ¿no? Preocupaciones, juicios de valor, culpas, pensamientos que van uno por aquí, otro por allá. Muy bien, despejamos todo ese espacio. Es decir, vale, sé que estás ahí, que son muchos pensamientos y tal, pero yo lo que quiero ahora es entrar en mi mundo interior y dejar que los pensamientos pasen poco a poco. Sabéis que la mente en ese ejercicio se va aquietando, se va callando y nos permite un espacio interior, una paz interior que es el umbral, por decirlo así, para entrar a encontrar esa self. Al despejar espacio es posible entrar en el mundo implícito, donde habita la sensación sentida, que se comunica si somos domadores empáticos, sin violencia apresurada. Eso me gustó, esa expresión de domadores empáticos la he tomado de Edgardo Riveros, que es también otro de los autores significativos sobre focusing. Un domador empático es, en las grandes llanuras de América, los caballos salvajes, en principio, pues se podían eso, coger y venga a esa doma que hemos visto en las películas y tal. Pero también había domadores empáticos, es decir, que perseguían a ese caballo, venga y venga, venga y venga, y lo iban siguiendo en toda su trayectoria hasta que ese propio caballo permitía que se les acercase como una persona conocida ya de tanto tiempo que van en ese camino. Y no necesitaban doblegar al caballo ahí, venga brincando y tal, no, ya el caballo iba poco a poco haciéndose amigo. Por eso dice sin violencia apresurada, sin prisas. El despejar espacio tiene que ser todo el proceso de focusing tiene que ser sin prisas, amablemente. Y si llegamos, llegamos, y si no, pues nos salimos y otro día lo intentamos. No, nunca se puede, ni tampoco, y eso lo sabéis en mindfulness, ir con esa prisa o con ese objetivo de conseguir algo. En cuanto te pones un objetivo, te pones una prisa, ese algo deja de ser posible para ti, ya no se consigue. Bien. Por lo tanto, despejar el espacio, supongo que lo habéis entendido, es intentar entrar en esa calma, ¿no? En ese proceso de, vale, ya estoy un poco como diciendo en mi centro y desde ahí puedo ya, como tengo todo el mar en calma, se han posado los pensamientos, se han ido pasando, puedo entrar a esa búsqueda de la sensación sentida. Hay 3 pasos, y otros autores hablan de 3 pasos. Primero, conexión con el cuerpo, distanciamiento de la mente agitada y encuentro empático, siempre también aparece ese término empático, lo aclararemos quizá, sin juicio con la sensación sentida. Fijaos cómo esto también tiene esas conexiones mindfulness, ¿no? de introspección. Conectar con el cuerpo interior, esa mirada hacia adentro, distanciamiento de la mente agitada, es la figura del testigo en mindfulness,
miramos desde fuera lo que somos, pero no nos sentimos comprometidos con las sensaciones y demás que vamos viendo, ¿no? La película que nos pasa por delante, hasta lograr ese encuentro empático, sin juicio, con la sensación sentida. La conexión con el cuerpo interno permite que nos demos cuenta cómo estamos, pero no cómo estamos con esa respuesta intelectual de bien, fastidiado, no sé, sino un cómo estamos internamente en términos de sensación. Conectar con el cuerpo interno no es relajarse para no pensar y decir, ahora lo que tengo que hacer es no pensar y tal, sino lograr un contacto real, somático, con nuestras sensaciones corporales, yo he puesto aquí físicas y emocionales, porque van a ser primero sensaciones físicas, después emocionales y en conjunto, pues sensaciones. Tampoco se trata de tranquilizarnos con un control mental. Voy a adquirir paz mental, voy a coger mi centro, voy a estar, venga, no, no. Sino ser conscientes de lo que nos está pasando en ese momento, sentirlo y aceptarlo. Sentirlo significa no intelectualizarlo, no querer darle enseguida un significado. Esto tiene que ser lento, proceso empático. Y es también una integración de nuestra conciencia y nuestro cuerpo, tanto físico como emocional y sensitivo. Es después crear un vínculo que suponga una unidad de pensamiento, una unidad de entendimiento. ¿Vale? Eso sería la conexión con el cuerpo interno necesaria, pues, para ese proceso de focusing. ¿Qué no es un enfoque? Porque también así podemos entrar un poco en saber, pues, vale, ¿estoy tratando de enfocarme o no? Un enfoque no es hablarse a uno mismo. En principio no es hablarse a uno mismo. Aunque sí que hablamos con nosotros mismos, no es hablarse a uno mismo. Es encontrar el felt sense y sentirlo. Tampoco es un proceso analítico en donde la mente esté interviniendo completamente o continuamente a decirnos, vale, sí, por aquí vas bien, no, por allá no vas bien, no, pues esto, si lo unimos con aquello, pues, no. Y tampoco es encontrar una mera sensación corporal, me duele aquí. Aquí parece que tengo como un peso, no vamos a las sensaciones corporales. Quizá incluso no es contactar con lo de dentro, así dicho de esa manera. Es encontrar el felt sense, la sensación sentida, que es otra cosa. Quizá tampoco es una técnica de introspección, se emplea como, o dentro de del ámbito de las técnicas de insight, ¿no? De mirada interior, pero no estamos con ello investigando carácter nuestro, no, estamos tratando de solucionar a lo mejor cosas muy concretas, elementos concretos, el felt sense, que son unidades mínimas, concretas. Bien, y antes de pasar a esto, que será otro tema, vamos a volver a esos pasos, porque nos hemos fijado, si habéis visto, en el primero, ¿no? Despejar un espacio. He intentado hacer que ese paso sea bien entendido como manera de iniciar, ¿no? Porque si entendemos bien ese primer paso, estaremos en camino. Estaremos en camino. Por lo tanto, una vez despejado ese espacio, tratando de conseguir una cierta paz interior, una calma, ya, digamos, hemos limpiado nuestro objetivo, hemos estado orientándolo hacia adentro, hemos estado reconociendo, me quito esto, me quito tal. No, ahora mismo lo que busco es el sense que tengo ahí, un algo, pues voy hacia ello. Da igual que se me cruce este pensamiento, aquel, vuelvo a mi respiración, sí, pero voy buscando esa manera de ir poquito a poco hacia adentro. Y el segundo paso sería formar la sensación sentida. Formar la sensación sentida significa seleccionar, ¿no? Es como seleccionar de todo que vamos a ir sintiendo, porque vamos a ir sintiendo varias cosas. Seleccionar algo
que también ha sido un poco el inicio o la causa de por qué hemos hecho este viaje de focusing, ¿no? Quizá un problema o un malestar o algo, por eso lo llamamos un algo, que tenemos ahí y que queremos conectar con él. Para formar esa sensación sentida no es posible quedarnos con rapidez con lo primero que salga, con lo primero que ahí sintamos, porque normalmente eso no será la sensación sentida, ¿vale? Se tiene que conformar con un poquito más de calma. Evidentemente vamos a encontrar, pues, no sé, una percepción que, bueno, sí, ahí parece que tengo como ganas de notar esto, ¿vale? Es posible, es cierto que tengo esas ganas, sí, y te vas un poco como preguntando también para reconocer si ese punto que podría ser la punta del iceberg, ¿no? de la sensación sentida es realmente esa. Te quedas un rato ahí en tranquilidad, en ese punto de introspección que has conseguido, en meditación, evidentemente. Estás, bueno, dejando que se forme la sensación sentida, porque, hemos dicho antes, tiene energía propia, ¿no? Y se mueve ella y va como también a encontrarte a ti, en el punto de vista que estamos haciendo de dos direcciones, ¿no? El yo, bueno, la persona que busca esa sensación sentida, la propia sensación sentida que también va a recorrer su camino, un poco de acercamiento. Es difícil, ¿no? Es difícil de explicar estos pasos a nivel, porque todo esto es experiencial, ¿de acuerdo? Pero más o menos vamos a ir comentando y como luego tendremos el tiempo correspondiente, pues ya hablamos. Formar esa sensación sentida significa para mí el encontrarse con el algo, algo. Vamos a dejarlo ahí porque evidentemente no tenemos todavía un nombre. El tercer paso sería ir ya en esa clarificación, ¿no? Encontrar una cualidad, handle o asidero. Si nosotros pensamos que en esa introspección hemos encontrado ese algo, nos podemos parar en él y decir, ¿cómo noto ese algo? ¿Qué cualidad? Porque se trata de una cualidad. ¿Qué cualidad le pongo? ¿Qué cualidad noto que tiene ese algo? Y la cualidad puede ser pesado, puede ser hiriente, puede ser pegajoso, puede ser aterrador, puede ser atascado, puede ser... Y nos vamos dando cualidades en el sentido de encontrar esa... Sí, pues lo noto como algo atascado ahí, que no me deja avanzar, que me tiene como frenado. Vale, pues frenado, atascado, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Es una cualidad que en ese primer contacto con la sensación sentida le vamos a poner. Esa cualidad puede ser una palabra, una frase, una imagen, y es el primer paso, ya digo, para acercarnos de una manera más directa a la cualidad sentida, a la sensación sentida, perdón, al felt sense. Pensemos que nos hemos quedado con pesado, ¿no? Es que es algo pesado, es algo, esta sensación yo la definiría como pesadez. Vale, pesadez. Bueno, sí. Cuando te repites esa palabra, entras en el cuarto paso, que es la resonancia. Pesadez, sí, pero... Vale, pesadez. Pero a la vez es una pesadez que yo quiero llevar, porque noto que es algo voluntario. Bueno, pues es una pesadez voluntaria. Fijaos que estoy haciendo ya ahí un diálogo interno conmigo mismo para matizar esa cualidad o handle que yo le he puesto a la sensación sentida.
Estamos en lo que significa resonar, que esa sensación, o sea, esa cualidad, perdón, te resuene, ¿no? Te la repitas, te la matices, tal, y te resuene. Entonces, ahí podemos notar que esa sensación sentida va cambiando. Acordaos de que tiene movimiento propio. Hemos comenzado con pesadez y tratando de resonar, pues os decía, pesadez voluntaria o pesadez adquirida, porque noto que esa pesadez no es mía, como que viene de no sé de qué, pero yo me la podría quitar y estaría tan feliz, ¿no? Y entonces le vamos como entendiendo, pero ojo, ahora mismo estamos entrando en cualidades mentales. Fijaos que estamos hablando ya con palabras y es muy fácil irse a lo intelectual. No podemos perder en ninguna de las fases el hecho de que esto es sentir. Esto va siempre a sentir. Si tú sientes que te estás diciendo pesadez, pesadez, y no te viene otra palabra o otro matiz, déjalo, ya está. Porque a lo mejor puedes coger pesadez, no. Lo que verdaderamente estoy sintiendo no es pesadez, es como vacío. Pues no es lo mismo, pesadez que vacío. Cuidado. Pero mira, te ha venido esa sensación y vacío, claro, es que más que pesadez. Ahí tenemos la cualidad de la Felsens, cambiante, es decir, la Felsens se mueve, se va tornando más encajable en aquello que tú le estás proponiendo. Ahora estás haciendo una especie de propuesta, ¿vale? Con el handle, con el asidero, con la cualidad. Una propuesta que te tiene que resonar hasta que dices, sí, ciertamente es un vacío como de necesitar algo que en este momento no tengo, que me falta, ¿vale? Pues vamos a ver si eso te resuena, ¿no? Vamos a ver si eso te resuena. Cuando realmente tú notes que resuena, que lo notas porque dices, ahí sí, es decir, sí, es que es eso, es un vacío como que a la vez me pesa, ¿no? Porque sí, pero es un vacío, algo que tengo necesidad de llenar. Bueno, pues parece que eso te resuena. Tampoco queramos hacer una resonancia de esto, porque, repito, para mí y desde mi experiencia, una sesión de focusing te lleva a un lugar y puedes volver a la misma o a tratar de encontrar esa misma Felsens en otra sesión y te podrá llevar a otro lugar. Y estos son como movimientos propios, ¿no?, del Felsens que también tienen su propia producción de beneficio. Porque con todo esto que estamos haciendo ya vamos encontrando beneficio. Volvemos al ejemplo que estábamos, o idea que estábamos tratando de, pues eso, algo, un problema que te está pesando, pero que en realidad es un vacío que has visto ahora, o has notado, no visto, que has notado que más es como una sensación de vacío. Te puedes quedar con ello cuando encuentres que es una resonancia y dices, sí, me resuena más esto, ¿no? Veo que, vale, bien. Intenta hacer el siguiente paso, preguntar. Ahora es cuando se establece ese diálogo amistoso. ¿Con qué tipo de preguntas? No le vas a decir, oye, ¿eres tú la Felsens? Porque yo ahora te he visto, ¿eres tú realmente así, un vacío, un tal? No, claro. Son preguntas abiertas, son preguntas terapéuticas, son preguntas de tipo, ¿qué hace que este problema sea un vacío? ¿Qué hace que tenga esta cualidad de vacío, necesidad? Puedes jugar con un par de palabras, puedes jugar con imagen si no encuentras la palabra. ¿Cómo se ha formado? ¿En qué manera estoy notando yo este vacío? Esas preguntas
digamos que estamos aquí ya hablando pues de diálogo interno, esas preguntas van a hacer que si en realidad la conexión con la Felsens se ha establecido, sea del modo que sea, cuando esa conexión sea lo más directa y real posible, esas preguntas conectarán. Y notarás, porque siempre todo esto tenemos que volver después a sentir, ¿de acuerdo? Sería lo que te está llevando a sentir cada vez un poquito más profundamente y un poquito más acertadamente, ¿no? Cuando se pregunte así, de este modo, cualquier especie de respuesta que te venga aquí rápida, descártala, porque no va a ser seguramente la respuesta adecuada. Hace falta en cada paso, ya os lo digo, quedarse unos minutos, quedarse un pequeño tiempo para condensar. Yo a cada uno de esos pasos le añadiría condensación, condensar eso que vas notando o sintiendo. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso, esa pregunta, ¿qué es lo que hace pesado? ¿Qué es lo que hace vacío esta sensación? ¿Qué cualidad y en qué sentido esa cualidad de vacío se instala en esta sensación, se instala en la Felsens? ¿Qué hace que todo el problema sea un vacío, ¿no? ¿Qué hay de vacío en esta sensación? Te quedas un rato ahí con la pregunta, porque evidentemente la sensación sentida no te va a llamar a la puerta y va a decir, espera, que ahora te respondo con las mismas palabras. No, te quedas sintiendo. Y es cuando se produce esa recepción. Recibir es importante en el sentido de que te pueden venir sensaciones diferentes o imágenes o personas que entran en el, digamos, campo de foco que tú has establecido, pero a lo que no le vas a dar una interpretación. Porque recibir significa eso, recibir. Si le añades una interpretación o dices, ostras, ¿y ahora por qué me viene aquí la imagen de este? ¿Qué tendrá que ver con...? Déjate de hacer ese tipo de preguntas. Las preguntas que te has podido hacer han sido en la fase anterior, ¿qué tiene esta sensación de vacío? ¿O cómo se conforma este vacío? ¿O qué profundidad tiene este vacío? Cosas en general de matiz, pero abierto, para que te hagan evolucionar hacia un poquito más profundo. Y en la fase de recepción no hay que intelectualizar, porque dice, ya estoy en la última fase, pues ahora tengo que entenderlo. No, es decir, quédate otro tiempo ahí recibiendo lo que llegue sin buscarle una explicación, porque ese propio movimiento de la Felsens ya está aclarándose, ya se está recolocando, ¿vale? Y entonces puedes notar un cambio o puedes notar pequeñas como expansiones, ¿no? del interior, y eso pueden ser signos pues como de que ahí hay una cierta solución. Pero evidentemente ese problema o ese punto que tú has ido a conectar ha encontrado una solución o ha encontrado por lo menos una recolocación. La manera que luego, cuando salgas de ese proceso de focalización o de focusing, bien sea por ti mismo, por ti misma, o bien sea mediante un terapeuta que te va llevando ahí, si es con un terapeuta, con un terapeuta te va a decir, bueno, hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo te sientes? Pues me siento así, bien, tal, no sé. Y ya está. El efecto ni lo va a interpretar el terapeuta ni en el sentido propio lo vas a interpretar tú. Se ha producido y esa sensación sentida ha tenido un camino que tú has atendido y por lo tanto ha habido una natural reconversión de eso que en un principio era un algo
que no sabíamos. Bueno, hasta aquí. Os quería también anotar cosas que queráis para lo que luego digamos. Os quería llevar un poco a la comunicación interpersonal porque este tema de focusing yo lo he practicado, lo he también llevado a mis alumnos, esa relación que yo tenía con ellos, no porque les haya hecho sesión de focusing a ellos, pero sí para intentar entender algunas de sus actitudes, ¿vale? Me explico. Todas las personas tenemos una sensación sentida que se manifiesta en nuestras conductas y conversaciones, autopropulsada con energía propia. En el acto comunicativo podemos desarrollar una escucha empática, buscando el origen de esa energía. Imaginaos una situación en donde tú le preguntas, Flaito, sal a la pizarra, no me da la gana. Ostras, folló, ya estamos. Bueno, te la has cargado. No me da la gana significa rebeldía, le llevas la contraria al profesor, no sé qué, te va a caer un palo. Me enfado, te digo de todo, hasta de que vas de morir. ¿Cómo que no te da la gana? Pero tú de qué vas, que yo te digo sal a la pizarra, tú sales a la pizarra sí o sí. Vale. Pero si en un momento dado te quedas 2 segundos diciendo, ¿qué hay detrás de ese no me da la gana? Es decir, ¿qué sensación sentida tengo respecto a el otro? ¿Qué punto de conexión con su sensación sentida puedo yo establecer? Claro, esos son procesos todos muy rápidos. Allí no vas a estar en una clase diciendo, a ver cómo conecto, tal, no sé qué. Eso son cosas un poco como de decir, vale, no te da la gana. Bien, ya veremos mañana si te da la gana. La clase tiene que continuar y tal, y tú vas a otra cosa, pero te quedas con eso. Y si es posible, después hablas con el chaval y le dices, ¿qué te pasa? Claro, por ahí el chaval, lo primero, cuando ha dicho no me da la gana, en un acto de rebeldía, lo que se espera es el palo y que digas, a por ti. Cuando no recibe eso, entonces ya se descoloca y dice, ya podemos hablar en otros términos, ¿no? Entonces, ahí se van a dar otras posibilidades y otro campo de actuación. A lo mejor te ha dicho que es que venía de casa, no sé, harto de instrucciones y solo le ha faltado la tuya que le has cogido y ha dicho a la pizarra y se lo ha dicho en un tono como de sargento y entonces ha dicho, mira, no me da la gana, otro sargento más, a mí me desborda, ¿no? Muy bien. Las palabras a menudo vienen empujadas desde adentro por sentimientos y manifiestan un nivel de expresión que el otro puede interpretar literalmente o empáticamente, lo implícito. Ahí estamos jugando. Y escuchar entonces se convierte en un conectarse con lo que el otro quiere decir y poder desarrollar así una comunicación asertiva y empática, que son 2 términos diferentes. Si yo me quedo con lo literal, pues ya os digo, palo, pim, pam, vete de clase, lo que sea, o vete al rincón de pensar. Si hago un pasito y digo, vamos a ver, me lo cojo como una sensación sentida que seguramente este chaval tiene por ahí y no se entera, y vamos a ver después qué pasa. Empatía y asertividad. Ojo, la empatía en la comunicación interpersonal es la capacidad de captar los sentimientos implícitos del otro y expresarlos tentativamente en una conversación empática, buscando una resonancia común de sentimientos. ¿Os suena esto de la resonancia? Vale, pues cuando yo a lo mejor cojo a ese chaval y le digo, a ver, ¿qué te pasa? Porque me ha dicho así, te ha sonado fatal. No, no me pasa nada. No, nunca pasa nada. Vale, bien, pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves? Porque yo me he sentido mal con todo eso y has visto que no te he dicho nada en mitad de la clase, pero, en fin, no me ha gustado. Está bien, es que lo siento, no sé, pero es que tal cual. Te empieza un poco a contar, ¿no? Entonces ahí hay una empatía en donde hay una conexión. La otra persona, según y cómo, te puede ir contando y le has hecho entrar de una manera así general, ¿no? En un proceso de focusing, le has hecho o puedes ir haciéndole entrar en el, oye, ¿y tú reaccionas así siempre? ¿O es que no, es que soy, ¿qué tal? Es que, ¿y entonces qué te pasa? Porque es que tengo el cuerpo, no sé qué me pasa, tengo ahí que, de verdad, no he desayunado esta mañana, estoy cabreado, ¿cabreado con quién? ¿Con el mundo? Bueno, no sé, ahí puedes hacer varias cosas, ¿no? Y según cómo extenderte. Eso sería una comunicación empática
que no desarrollamos demasiado, ni tampoco siquiera, incluso a veces con los amigos, porque nos solemos quedar con, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, vale, pues yo también, ya está. Y yo qué sé, las prisas, las cosas, nunca llegas a entrar, ¿no? En ese trasfondo que hay. Pero por otro lado está una comunicación asertiva, que es aquella que permite expresar los propios sentimientos que me genera el comportamiento de otro, cuando este comportamiento afecta positiva o negativamente a mis necesidades individuales. Será la propia situación la que demande un lenguaje asertivo, no correctivo, que irá dirigido a la conducta del otro. Yo cuando estoy hablando con ese chaval, después que ha terminado la clase, le digo, ostras, es que me has dejado un poco chafado, la verdad, me has tocado un poquito, porque directamente me ha dicho, no me da la gana. Y como tú comprenderás eso, ¡pam!, ha unido como una flecha ahí y le estás hablando de tus sentimientos, no le estás diciendo, y no se te ocurra decírmelo otra vez delante de todos, porque entonces sí que te... No. Si le metes el punto de corrección, ya lo has perdido. Es decir, la comunicación asertiva significa reconoce que me ha hecho mal, porque yo me he sentido mal. Y tú serás tu propio modificador de conducta. Porque si te la corrijo yo a base de un castigo de tal, que no digo que no tengan que venir en su momento apropiado o que tengan que aparecer, pero si ya como instrumento inmediato lo que tengo es, pam, pam, aplico la ley, pues bueno, creamos un sistema de relaciones interpersonales donde yo sé que si fallo, se me castiga. Y si no fallo, tal. No solo si no fallo, sino si no me cogen en fallo, porque luego está la picaresca. Y eso sabemos que abunda, ¿vale? Es todo así. Sin embargo, y estoy hablando de cosas que en centros escolares y demás se ha trabajado con focusing, se trabaja y se enseña, digamos, desde esta metodología a poder hablar de tus sensaciones, de tus emociones y a saber qué emoción se esconde detrás de, por ejemplo, una expresión como no me da la gana, ¿vale? Que podemos admitir más matices, no me da la santa gana o no sé, todo lo que queráis. Vale, entonces, aquí una diferencia entre empatía y asertividad. Está claro, la empatía se usa cuando el otro tiene un problema, la ejecuta un yo para escuchar a un tú, el yo propone un sentimiento del otro en una tentativa de conectar con su sensación. Creo que te pasa algo, me da la sensación de que estás enfadado conmigo, ¿no? Que le vas tentando en algo que dices, no, no es que usted, no, y así le vas permitiendo que te explique lo que verdaderamente le pasa. Se produce una resonancia empática entre el yo, facilita que el tú recupere tranquilidad y claridad en sus propios sentimientos, es decir, estás hablando con el chaval y diciéndole, oye, que puedes hablar, que ahora mismo no te estoy en plan agresivo, ni correctivo, ni como profesor, me estoy acercando como persona, ¿vale? Pero por otro lado, la asertividad, dice, se usa cuando el yo tiene un problema con la conducta de un tú, porque ahí se ha tenido también un problema, la ejecuta el yo para pedir un cambio al tú, no en plan de corrección, pero sí que le está solicitando un cambio, perdón, oye, me he sentido mal, en fin, no sé, tú esta actitud la sueles tener, pam, 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 y empiezas a partir de ahí. El yo declara sus propios sentimientos generados por la conducta del tú, y el yo expresa sus necesidades dejando que el tú tenga la posibilidad de cambiar su comportamiento. Es decir, mira, la verdad es que si andamos así, no solucionamos nada porque lo que me hace es sentir mal y en un principio lo que yo quiero es pues entenderte y saber y oye, pues todos los días malos los tenemos todos, ¿no? Y esa misma manera de abordar deja que la persona cree su propio cambio de comportamiento. Que todos sabemos cómo hay, de una clase, de otra, y con quién puedes utilizar este tipo de cosas y con quién no, porque, pues, oye, tampoco puedes estar utilizando esto con el más así de la clase que sabes que te la está desmontando cada 2 por 3. Pero eso ya entra dentro de la casuística. Sensación sentida y vida cotidiana. Quiero terminar con eso. Lo que hemos hablado ahora del focusing y demás, dice, lo que tengo que hacer y lo que quiero vivir, prioridades, conciencia del no tengo tiempo.
Cosas de estas os suenan, ¿no? Pues utiliza un despeje de espacio ahí. Trata de ver también un poco en esta vida cotidiana que cada cual nos levantamos todos los días y tenemos la agenda llena, pues prioridades. Practicar el encuentro con la sensación sentida cuando un problema te está rondando. Es otra de las maneras de utilizar esto que hemos hablado. Utilizar la conversación empática y asertiva cuando correspondan. Saber cuándo nos podemos colocar en una conversación empática, además de hacerla asertiva en el proceso de conversación, ¿no? Y con todo ello aumentar la confianza en uno mismo. Os he puesto ahí Yo soy de esas personas que antes de cualquier salida preguntan, oye, ¿van a dar comida? Dice, porque las prioridades hay que tenerlas claras. Entonces, un poco así, porque hay quien tiene unas ciertas prioridades y si son esas, pues bueno, reconozcámoslas y sabremos entonces también cómo andar con el otro. Hasta aquí, porque como todo se acumula, yo hablo sin parar y ahora ya toca que habléis vosotros. Vale. ¿Qué me podéis contar? Rufino, soy Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? Nada, que me ha gustado mucho como lo has hecho, muy bien, y me ha llamado poderosamente la atención la conexión entre el enfocar en sensación sentida y el traslado a la relación interpersonal siguiendo unos pasos similares, acabando con la empatía y la asertividad empática. Eso ha estado muy bien. Gracias. Me alegro que cites esa parte, porque yo la he traído al final, entre otras cosas, ya siempre lo digo también, que un poco es mi experiencia la que me lleva a todos estos temas, porque cuando tratas de buscar la sensación sentida del otro, ojo, que estamos hablando de que a lo mejor no he encontrado mi sensación sentida y quiero buscar la del otro, pero estamos hablando de conversaciones, ¿no? De encuentros con otros. Buscar esa sensación sentida en el otro te lleva a interpretar la situación, hemos dicho también antes que cada situación que vivimos la interpretamos internamente, te lleva a interpretar la situación de manera diferente, con lo cual te llevarás dentro una sensación sentida distinta. Si yo en el ejemplo que os he puesto del chaval, lo que me llevo dentro de esa vivencia y de esa experiencia es se me está subiendo a la chepa, es un chaval rebelde, es no sé qué, y a este le voy a dar por todos sitios, pues entonces esa sensación es la que se me quedará. Si yo manejo la situación, bueno, si yo puedo manejar la situación de la otra forma que os he dicho, la sensación sentida que me llevaré dentro es de haber vivido una situación, pongamos, airosa, feliz, completa, no sé, pero distinta a ese cabreo interno que yo me habría llevado diciéndole, mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿no te da la gana de la pizarra que yo te he dicho que salga? Vamos, hombre. ¿Vale? Y lo mismo en una relación habitual de que te encuentras con un amigo en la calle. A ver, tampoco vamos a poder estar buscando la sensación sentida continuamente en las personas, porque lo mismo que no hacemos una conversación empática con todo el mundo que nos encontramos, pues no buscamos esto. Y lo mismo que no estamos las 24 horas en un modo mindfulness, pues ocurre con estas cosas. Pero si sabemos, si tenemos conocimiento de estas herramientas, si en algún momento podemos utilizarlas, las conversaciones entre personas adquieren otra dimensión. Colaboradores de Gemlin y, bueno, entre otros, Edgardo Riveros y también, los tengo los nombres por aquí para no... Isabel Gascón, Macarena López, que si queréis, pues os digo, tienen una página web, focusingcentro.org. Proponen actividades, una actividad en concreto, además es una actividad gratuita, que es como un círculo de cambio, ¿no? de personas interesadas, también es vía Zoom, interesadas en ese núcleo de cambio para trabajar, practicar con la sensación sentida, ¿no? Quiero decir que son cuestiones que están rodando por ahí, en fin, que se aplican en pedagogía, se aplican en
psicoterapia, se aplican en campos distintos y que evidentemente también hay libros, hay todo lo que haya. Yo, como veis, os trato de traer experiencia porque es la única manera en que me encuentro a gusto, ¿no? Y no sé mucho más y esto es lo que aquí os traigo. Pero, en fin, Santiago, ahí tenemos, sí, las relaciones interpersonales. Sí, sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Y además que la conexión con las técnicas de mindfulness es muy evidente en esta cosa. La sensación sentida realmente estamos hablando de una cosa del inconsciente. De ese interior, de lo que se acumula sin que nosotros seamos conscientes, pero que supone una especie de biblioteca experiencial. Sí, sí. Lo has descrito, lo has explicado muy bien, gracias. Me alegro, gracias a ti, Santiago. ¿Qué más me queréis decir? Te quería comentar que me ha parecido muy interesante. Hay un poco de eco. Sí. ¿Se oye bien? Yo te oigo bien, sí. Vale, pues sobre todo comentarte, es que me oigo fatal, sobre todo comentarte las similitudes y las diferencias que hay con la terapia también de la meditación, porque al final es un poco todo muy parecido. Entonces, cuando tenemos un problema, por ejemplo, y nos ponemos a meditar, tenemos la sensación, dejamos pasar un poco todos los pensamientos y entonces se produce también esa escucha, ¿no? Que estabas comentando tú con esta terapia. ¿Podríamos encontrar alguna diferencia con mindfulness o con la meditación? Vale. Yo os he dicho desde el principio que partía también un poco de ver conexiones, pero para mí el proceso de meditación es una técnica insight de ir hacia adentro y tiene objetivo cero. Objetivo cero en el sentido de que si tú te pones a meditar para encontrarte mejor o para relajarte o para tal, vas a perder el sentido de la meditación. ¿De acuerdo? Objetivo cero significa, bájale el sonido. Estela. Sí. Vale. Objetivo cero significa eso, que si por lo que nosotros entramos en meditación es para conseguir algo, perderás. Quizá en el proceso de focusing, quizá no, en el proceso de focusing nosotros entramos con un objetivo. Claro, el objetivo es encontrarnos con la felt sense, con la sensación sentida. Ahormarla, aclararla, dialogar con ella. Por lo tanto, es otra manera. Podríamos decir que es otra técnica insight. Pero esas conexiones están desde el momento en que lo que vamos a hacer es enseguida, tanto para una cosa como para otra, cerrar los ojos e iniciar el camino interior. ¿De acuerdo? Pero para mí, meditar es sencillamente encontrar ese punto de meditar desde mindfulness. No es lo mismo tampoco meditación que mindfulness. Meditar desde mindfulness es entrar a salir como testigo hacia la contemplación de aquello que pase por delante. Salir como testigo hacia la contemplación para que lo que yo contemple no me afecte emocionalmente ni me apegue a ello, sino consiga despegarme. Fijaos que cuando hablamos de focusing estamos tratando de entrar dentro, pero para buscar e interpretar, de ahí el diálogo que se da. En la meditación, en mindfulness, no necesitas diálogo, simplemente necesitas estar atento a aquello que pasa, sin juzgar, sin pretender, sino dejar que pase, porque cada pensamiento tiene su movimiento también y tal. Aquí sí, aquí hay, digamos, una intención, un trabajo, que es llegar a ese fondo
tocar la sensación sentida desde siempre, el sentir, y establecer ese diálogo lingüístico, pero a la vez preconceptual, porque siempre estamos yendo al sentir, para aclararnos. Tiene esas relaciones también de no pretender solucionar y salir de ahí como que, sino también dejar, permitir. Ese recibir último que tiene Focusing es un permitir que las cosas sucedan, que la felt sense se reubique, reinstale después de que te ha lanzado ese posible mensaje en la aclaración que has podido hacer con ella, ¿no? Ya sabes que es un vacío, ya sabes que es un vacío, pero a la vez, digamos, necesario, o lo que tú te hayas ido encontrando en esa handle que le has puesto, en ese asidero, en esa cualidad. Bueno, pues eso ya has conseguido, ya has movido algo por ahí. Y esas son los puntos de conexión y a veces también los puntos de no conexión, porque son vías distintas. Incluso te podría decir también, pues eso, que con cráneo sacral, que también tenemos el somato emocional, ¿no? El trabajo de somato emocional, pues también es una manera de entrar a encontrar, en cierto modo, una sensación interna. El somato emocional también trabaja mucho así con este concepto, pero la forma de entrar es a través del cuerpo, de awareing, de una serie de aspectos, y después se establece un diálogo terapéutico también con esa persona que ha entrado y ha encontrado algo allí y te lo está diciendo y estás allí, el terapeuta y la persona, y a veces se producen situaciones en donde se puede desbordar por muchas situaciones, porque todo esto subconsciente, digamos, pues es una indagación en la que no hay un camino dirigido. Pero digamos que Focusing no sé, por lo menos al nivel en que yo lo he manejado, no tiene, vamos, ningún peligro ni ninguna cosa, evidentemente, ni nada. Es más una forma de intuir, una forma de cambio, y se puede, ya digo, aplicar uno mismo en sesión, pues como cuando te pones a meditar, y se puede aplicar mediante un terapeuta, una persona que pueda un poco dirigir ese insight que tú vas haciendo. Pero meditación y Focusing, digamos que podríamos, desde mi opinión, decir eso. Meditación, que tampoco es mindfulness, pero que es algo donde no buscas nada, un objetivo, y Focusing, estás desde un principio queriendo llegar a esa sensación sentida y encontrarte con ella. ¿Vale? Rufino. Dime. Hola, Alicia, dime. Rufino, hola. Sí, cuando hablamos de esta sensación sentida y ponemos esa intención de encontrarnos con ella, la finalidad última sería: me encuentro con la sensación para saber cuál es la solución y repararla, o simplemente me encuentro con la sensación, la reconozco, ya sé que está ahí, pero entiendo que no nos quedamos ahí, porque al final, cuando encuentro la sensación sentida, damos un paso más allá, y es preguntar, ¿no? Este diálogo interno que decimos, vamos ese paso más allá. Preguntar para qué, para conocer de qué viene esta sensación, qué es lo que, qué es lo que necesita, o por qué está ahí, para qué, ¿no? Es que esto, y otra pregunta sería, cuando hablamos de diálogo interno, si yo le pregunto a mi sensación sentida, por ejemplo, vacío, que es el ejemplo que hemos puesto, ¿para qué siento yo este vacío? ¿O por qué está este vacío en mí en este momento, ¿no? Es como, yo pregunto, tengo un diálogo interno, y la respuesta va a ser cognitiva, porque entiendo que es desde el sentir, pero la contestación, el diálogo, tiene que venir desde lo cognitivo, ¿o no? No, es que no harías esas preguntas. Es decir, eso no son preguntas abiertas. Cuando tú preguntas un para qué, un por qué, eso no es una pregunta abierta que te vaya a poder
responder en ese diálogo interno. Cuando encontramos esa third sense, por decirlo así, ¿no? Y establecemos el diálogo, utilizamos preguntas abiertas a modo de aclarar. Es decir, hemos partido de una resonancia con el término pesadez, pesado. Encuentro algo pesado ahí, ¿no? Vale, ¿cómo de pesado? ¿En qué sentido pesado? Pero tú no le estás diciendo ya, ¿y por qué es pesado? No, porque además eso no lleva a ningún sitio. No hay una respuesta ahí. ¿Cómo de pesado? ¿Cómo de tal? Y esa sí que es una pregunta abierta que te hace decir, bueno, ¿cómo de pesado? Claro, es que a la vez de pesado, no sé, es como un vacío. Bueno, y entonces eso es un aclarar. Imaginemos el algo al principio, la sensación sentida, es una nebulosa. Es como un lago todo revuelto, ¿no? Y pretendemos aclararlo. Pam, pam, pam. Y ahí está el para qué. Ahí está el por qué. Si tú consigues reubicar, aclarar eso que sientes, que ya no es tan pesado, sino que es un vacío, y lo vas conformando, y es que es un vacío que incluso te puede llevar a decirte o a traerte imágenes de, imagínate, pues no sé, cuando en la escuela estabas falto de tus padres allí y te sentías vacío, ¿no? Y entonces te viene un poco esa imagen y dices, bueno, ya estoy teniendo una conexión y sé por qué noto este vacío. La solución no será, pues vale, ahora cómo me quito este vacío, que eso sería lo propio. Pero si ese vacío se recoloca, tú ya le estás dando, él te está dando ya una solución, se está recolocando. ¿Y esa solución cuál será? Pues que tu sensación interna va a cambiar, vas a tener como más paz o un espacio más amplio para, no sé, pues si el problema que tienes ahora es con un chaval en la escuela o con, no sé, pues que interpretes una solución porque ya aquí tú has solucionado, es decir, has aclarado esa sensación, la has puesto como más en ese lenguaje que os habéis entendido uno con el otro. Es como cuando utilizamos mindfulness sin ningún objetivo, pero no sé qué hacer. Me pongo a meditar, voy a tomar esa actitud mindfulness, ¿no? Y cuando sales de ese no sé qué hacer, dices, bueno, voy a tirar por aquí. Tomas una decisión. Esa decisión va a ser una decisión más consciente porque ha surgido después de un proceso de mindfulness. Con esto pasaría lo mismo. Después de ese diálogo con tu sensación sentida, la decisión a la que tú llegues de ese problema o de ese punto en donde estás será una decisión moderada de acuerdo al ejercicio que has hecho. Diferente a la reacción. Aquí estamos hablando siempre de reacción o toma de distancia, ¿vale? Y en el ejemplo que os he puesto del alumno, yo creo que es clarísimo. Si a mí me dice un tío, oye, no me da la gana, lo normal, y además que sería lo normal, que yo no estoy criticando actitudes de compañeros, ni mucho menos, y bueno, eso ya por supuestísimo, ¿no? Lo normal sería decir, chaval, te la juego. Por aquí se va a la dirección, no sé, porque a mí con esto no me vengas. Bien, pero si retrotraemos la manera de encontrarse con esa situación y tal, y hacer un pequeño ejercicio de lo que esto estamos hablando y tal, vas por detrás, solucionas, porque al final el diálogo que tengas con el chaval le moverá cosas, solucionas y lo has hecho de una manera introspectiva, lo has hecho de una manera consciente y cogiéndote a estas técnicas que conoces, ¿no? En este caso, pues ese focusing que nos lleva, como hemos dicho, pues a la empatía, ¿no? A la empatía y a la asertividad, que no quiero dejar tampoco de que veamos que asertividad
frente a correctividad son dos términos también distintos. Estaban acostumbrados a decir, tienes que hacer esto, hombre, como otra vez me hagan no sé qué. Bueno, es que cuando te vean corrigiendo, mandando, ordenando. Pues sí, mientras tengamos a alguien que nos esté corrigiendo todos los días, pues mira, vemos cómo ese alguien nos diga. Pero, señores, yo soy yo tengo que tomar mi propia decisión, yo tengo que saber por qué y qué caminos y tal. Y cuando le estás enseñando al chaval de esa forma, que no está en ninguna de las asignaturas, ni matemáticas, ni lingüística, ni nada de eso, le estás dando un camino de libertad de sentir y que también vea que, oye, esto es una sensación fuera de lugar, evidentemente, por eso el lenguaje asertivo, me has hecho sentir mal, estoy, en fin, un poco enfadado también contigo porque no esperaba esa reacción, todo lo que quieras, pitipi, pero deja que el otro diga, sí, pues, que a mí me ha llegado a decir, oye, joder, lo siento, me ha salido así y tampoco quería que llegaras. Digo, a ver, no es que me haya salido, pero me has hecho mi pequeño daño. Pam, pam. Ese chaval tiene otra sensación sentida que se lleva dentro de esa situación. Cambiará lo que tenga que cambiar. Y nosotros, en ese caso, lo que tú dices de preguntarle por qué y para qué, ni lo intentes, ¿no? Claro. Porque no son preguntas para respuestas, son preguntas dirigidas y estas preguntas que llamamos terapéuticas de insight y tal, son preguntas abiertas para ir conformando cómo de profundo es esto, como tal, a qué consistencia tiene, no sé, para que la persona vuelva otra vez a dar otra vuelta, como otro poquito de profundizar y de la pesadez pase al vacío, o un vacío que a la vez pesa. Imagínate, y que aparezcan posibles imágenes también y decir, ostras, ¿será que esto me viene? Joder, qué mal lo pasé aquella vez, que este me dejó en ridículo, no sé qué. Y estás conectando y aclarándote tú de por qué tienes ahí ahora actualmente esa sensación. Pues a lo mejor te viene de eso, algún episodio que has vivido y que, ostras, pues fue para ti un poquito cortante, ¿vale? Igual llegas al origen, ¿no? Al origen de lo que te ha hecho disparar en este momento. Sí, perfectamente. Puedes llegar a ese posible origen que tenga la conexión que corresponde. Posiblemente. Yo te digo, con focusing no tanto, pero con craneosacral en el somato emocional, hemos llegado a tener experiencias de personas que se han retrotraído a situaciones bastante alejadas en el tiempo, no sé, y otras pues no tan alejadas, pero que oye, que te has dado cuenta de que han sido traumáticas para ellos. Y entonces, sí. Bueno, por ahí han disparado y ya está. Claro. Gracias, Rufino. A ti. Muy interesante, gracias. Gracias a ti. Pues bueno. No, Rufino. Dime, Vicente. Pues solo un comentario. Bueno, gracias por la exposición, era un tema que desconocía. El propio método, hay algo que yo no acabo de entender y si no me corriges, es decir, desde el momento que niega, por así decirlo, la verbalización o el diálogo interno, ¿vale? Claro, el plantearte las preguntas, las cuestiones y demás, estás desvirtuando de alguna manera el propio método, en ese sentido. ¿Por las preguntas que le haces? ¿Quieres decir? Sí, claro. Ya. Eso por una parte, ¿vale? Por otra parte, utilizando el símil que habías utilizado tú de la fotografía, está claro que cada uno tiene un aparato de fotografiar y unos objetivos. Entonces, veo una dificultad muy grande a la hora de iniciar el proceso si no es dirigido, porque perfectamente si tú dispones de un aparato de fotografía y de un teleobjetivo, no vas a poder, digamos, hacer una fotografía de una catedral a 2 metros, o si tienes un gran angular, pues no vas a poder fotografiar el desierto. Entonces, cada uno tenemos la máquina que tenemos. Vale. Y como tal... Sí, sigue. Y como tal veo pues la dificultad de iniciar un proceso a ese nivel, si no es dirigido por un profesional. Vale. Ahí te doy la razón, Vicente. O sea,
esto que aquí hemos hecho, que es una presentación y aparte de alguien que ya os digo, os he dicho desde el principio, yo no soy ningún experto. Voy a lanzar algo en donde una experiencia, pero ahora llega, sí, el momento este de decir, oye, yo con un libro que me he leído o con dos, voy a, bueno, sí, ¿vale? Pero mi consejo sería, si quieres entrar en esto realmente con una intención de tocarlo, ¿no? Hazlo con alguien que en principio te acompañe. No te va a dirigir, te va a acompañar, porque es un proceso de acompañamiento. No vas a encontrar un terapeuta focusing o alguien que practique focusing que te diga qué es lo que tienes que hacer. No. Va a ser alguien que te acompañe y que cuando estás, por ejemplo, en esa fase del handle, de la cualidad que le vas a poner a esa sensación, te vaya como poniéndote la mano en la tuya para que ahondes un poco más, ¿no? Yo es que recuerdo, pues ahora estás estudiando y tal, que estás toda y no, mira, te cogen la mano y te la ponen ahí y te acompañan, ¿vale? Pero lo sientes tú, es decir, no te lo hace él, mira, no, esto es así, y te quita la mano y pone las suyas para que veas cómo se hace, no, coge, ¿vale? ¿Lo notas? ¿De acuerdo? Entonces sí, es recomendable, te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque si primero es un tema nuevo, después es algo que tampoco es fácil y es un 2x2, ni cosas así, pues lo más inmediato es, oye, voy a buscar a alguien que hagamos esto. Y también te digo otra cosa, es que no es una sesión hoy y ya tengo solucionado este problema, otra sesión mañana y tengo solucionado aquel. No sé, o sí, pero desde luego, lo que sí que te puede decir esto es que operando desde esa manera de enfoque, vas a encontrarte con ese algo que ahora mismo es una nebulosa y lo vas a poder como un poquito desmenuzar, aclarar, y eso va a ser bueno para ti. Eso va a ser bueno para ti, de entrada. ¿Vale? Sí, algo positivo vas a sacar. Claro, porque si yo tengo algo por ahí que no sé si es que estoy enfadado con el mundo, si estoy con este, o si estoy con aquel, o es que sencillamente me duele el estómago y cada día, pues ese algo, plac, lo voy tocando y al final puedo entender en ese diálogo que es que, pues oye, estoy enfadado con el mundo, lo acepto. Pues estoy enfadado con el mundo. Entonces resulta que ya la tirria que le tengo a fulanito no es porque sea fulanito, es porque estoy enfadado con el mundo y lo que me tengo que solucionar o lo que intentaré solucionarme es mi enfado con el mundo, que puede venir de una manera somática, de carácter, de yo qué sé, lo que sea. Pero ya tengo un punto de partida. ¿Vale? De acuerdo. Y la sensación sentida se ha movido por su propia energía que he dicho al principio, se ha recolocado y si no te pide pan otra vez, pedir pan significa si todavía no, ya está. A la otra, tenemos miles, pero esa se ha recolocado. Quiere decir que en su interior, en tu interior, algo se ha movido y se ha solucionado. La solución de fuera, que de alguna manera tendría también que conectar con esto que ha dicho Alicia. Bueno, sí, ¿ahora qué? ¿Para qué y cómo? Eso lo vas a encontrar tú en una segunda fase mediante la decisión, mediante tu actuación, que será una actuación más asentada en un proceso diferente que no el de no saber dónde voy y mira, por la derecha. No, voy por la derecha porque ya he hecho un ejercicio que me indica más la derecha, por decirlo así de forma sencilla. ¿Vale? De acuerdo. Es lo que te puedo decir. Lo que te puedo decir. A ti, Vicente. Muy bien. Pues no sé, si no tenéis nada más, lo dejamos aquí, porque yo me gusta también que estas cosas terminen con un, bueno, podríamos estar aquí 2 horas más, pero como todo, pues igual se retoma el tema o se hace otra sesión y
Desde aquí os digo que a mí tiene previsto de enero, febrero, es decir, todo el siguiente año, continuar con este ciclo que hemos llamado en tiempos de COVID consciente, con intervenciones. Tenemos alguna ya en febrero, digamos, agendada. Tere, no sé si estás por aquí aún. Aquí estoy. Muy bien, mira, pues os presento. Tere Puig estará con nosotros en febrero. Es una persona que tiene también un trabajo muy, muy interesante con el cuerpo, body thinking, etcétera, cosas que ya nos hablará ella. Y que, en fin, agradezco los contactos que a mí va teniendo y que cuando solicitas, pues, oye, ¿tú te parece que enseguida hay gente como ella que dice, claro que sí, Rufino, estamos aquí y hablaremos de lo que sea? Un montón de gracias, Tere. Gracias a vosotros por el espacio, también que tener esto, pues personas receptivas a estos temas es muy gratificante y nos da entusiasmo a seguir nuestros trabajos, ¿no, Rufino? Cierto, es así también. Encontrarte con, pues eso, las 10, 12 personas, 8 las que pueden venir, entrar en cada reunión. Sabes que son personas que te dan un feedback y una sensación de decir, oye, pues esto se está moviendo y hay conexión y se trabaja a gusto, es verdad, es verdad. Pues estupendo, ya digo, iremos anunciando todo lo que pueda ser el calendario de actividades tal y como vayan llegando y demás y nos vemos en la siguiente y aquí estoy, aquí está Mie, pues para lo que queráis. También agradecer al Momento Yoga, como siempre, el espacio que nos brinda, la colaboración y, bueno, pues también como espacio de terapias y demás, todo relacionado también con yoga, sabéis que está aquí. Gracias, Pilar, hasta luego. La gente se va despidiendo. Un abrazo, gracias a todos y seguimos en las Muchísimas gracias. Gracias, Rufino, y a todos. Felices Navidades. Felices fiestas. Adiós. Felices fiestas a todos, Estela. Gracias. 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 Y